Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este martes 13 de junio en que la Iglesia celebra la memoria de San Antonio de Padua y estamos en esta 10ª semana en que hemos retomado ya en esta segunda parte del tiempo ordinario. Estamos empezando en los días de feria la contemplación del Evangelio según San Mateo. Hemos empezado en el capítulo 5, inicio del Sermón de la Montaña, y hemos iniciado ayer la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo, y celebramos a este santo franciscano que primero fue Agustino, siglo XII. Y entonces tenemos que preguntarnos acerca de la enseñanza. Y claro, se pueden decir muchísimas cosas, pero algunas cosas quisiera enfatizar. Primero empezando por la figura de este santo, que es un regalo de Dios como todos los santos y que son testigos del Evangelio. San Antonio de Padua está lleno de virtudes, pero destacó por ser un predicador muy elocuente. Pero cuando decimos elocuente no nos referimos a que, diríamos, su discurso era muy florido solamente. Tenía mucha facilidad de palabra, pero esa no era su principal virtud. Su principal virtud es la que tiene todo predicador, es decir, la que tiene todo testigo del Evangelio. Y todo testigo del Evangelio tiene que tener una vida coherente. Lo que dice se tiene que manifestar en sus obras. Y eso es lo que distinguió a San Antonio de Padua, y de eso nos habla el Señor en este pasaje del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, dentro del Sermón de la Montaña, que continuaremos leyendo y que termina, como ustedes saben, en el capítulo 7, justamente cuando el Señor, luego de todas estas palabras, dice nuevamente, como está diciendo ahora al principio: quien escuche estas palabras y no las pone en práctica es un hombre necio. Nosotros estamos llamados a vivir todo lo que el Señor nos dice y todo lo que nosotros decimos de palabra. Eso el Señor lo dice de una manera muy clara con esta comparación con la luz y con la sal. ¿Qué es una sal que ya no sala? Palabras, puras ramas, puras hojas que no se traducen en fruto. Y de eso estamos llenos. De eso estamos llenos. Palabras vacías abundan, nos sobran. Palabras ociosas sobran. Lo que nos falta es la coherencia.
Y esa coherencia no se alcanza si es que nosotros no nos unimos al Señor, si es que el Espíritu Santo no es quien nos mueve. Y todo el sermón de la montaña, el Señor lo que nos dice desde el inicio, como veíamos ayer en las bienaventuranzas, Él le habla a los discípulos. Hay una muchedumbre, pero los que se acercan son los discípulos. Los discípulos son los que escuchan y ponen en práctica, porque la palabra de Dios es pan. Es palabra de la que tenemos que vivir, como le dirá el Señor en respuesta a la tentación de la serpiente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que comulgar con Jesucristo. El domingo celebrábamos la solemnidad del Corpus Christi en la Arquidiócesis de Lima, también acá. Y como nosotros sabemos, lo que celebramos es el misterio de la Eucaristía, es decir, de la Santa Misa. Y realmente esa era la paradoja, y les quiero comentar un hecho acontecido aquí en nuestra parroquia, porque nos tenemos que dar cuenta. Estamos celebrando Corpus Christi, vienen las personas, pero ni idea tienen de lo que celebramos. Entonces estaba celebrando la misa en la tarde, a las 5:30, que por los horarios se junta con la misa de 7. Pero en la misa de 7 a veces no termina la misa de 5:30 y la gente está ya llegando, algunos esperan discretamente, otros van entrando. Pero resulta que los, entre comillas, más comprometidos, entre comillas, los que son de los grupos parroquiales, muchas veces lo han hecho, pero el domingo me parecía escandaloso. No había terminado la misa, no había terminado de salir el sacerdote, y ya venían los del coro y a la señora que cantaba la sacaron y no pudo haber canto de salida. Claro, no es la primera vez, lo hacen siempre. Pero esas mismas personas después celebran el Corpus Christi. Entonces uno dirá, ¿qué están celebrando? Y cantan y parece que son muy piadosos. Y me acerqué, porque es mi deber, a decirles, ustedes no saben que la misa no termina hasta que salga el sacerdote, porque no han dejado que canten el canto de salida y que esperan a salir. Y me dicen, nosotros no hablamos con usted, usted hable con el párroco. Y yo les digo, pero ustedes no entienden, yo no estoy en ninguna discusión con el párroco, yo le estoy diciendo lo que es la misa. O el párroco les ha dicho que ustedes entren, atropellen la misa. Pero no solo eran ellos, también eran otras personas que en ese momento se ponen, entre comillas, a revisar las lecturas, y peor, después los escuchaba y leen mal, y lo que tienen que hacer es más que querer aprender las lecturas apuradamente segundos antes, prepararse. Acá hay un grupo que, entiendo, revisan las lecturas. Pero eso solamente los pongo como un ejemplo de nuestras incoherencias. Podría seguir con más incoherencias y les voy a decir más incoherencias. Yo celebro las misas en las noches los lunes, y entonces desde temprano me empiezan a enviar mensajes diciendo que es la novena, el 6º día de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Me pasan un papel y me dicen, sin entender yo bien, que eso lo tengo que hacer dentro de la misa. Y entonces yo digo, ¿dónde está el canon? Que dentro de la misa yo tengo que incluir lecturas, cosas que no sé, de repente son muy piadosas, pero las novenas es la misa. Pero cuando la gente cree que la novena no es la misa, y venir al Señor, y no se dan cuenta que el corazón de Jesús es la misa, es la Eucaristía, entonces creerán que una novena es agarrar lecturas de aquí y de allá y echarle discursos desde el ambón al Señor. Pero no solo eso.
Me habían dicho 6º día de la novena. Se aparece alguien y dice, además vamos a hacer el 5º día de la novena del Inmaculado Corazón de María. No han hecho primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, aparece 4º día. Claro, entonces uno dice, ahí hay coherencia, ahí hay fe. San Antonio de Padua fue llamado martillo de los herejes, parecido a San Atanasio. También le decían algo muy parecido. Y San Pablo, en la segunda lectura que estamos empezando a ver, es una lectura de corrección muy firme a los corintios, porque los corintios se caracterizaban por la incoherencia. ¿Por qué eran incoherentes? Porque eran, diríamos, veletas, estaban detrás de las novedades. Como Corinto, saben ustedes, es una ciudad con 2 puertos, los puertos llegan muchas novedades, y entonces estos estaban esperando la última, pero no solo la última, sino que se alineaban con los que ellos creían que eran los poderosos. Y entonces a San Pablo, después de que va, les predica, lo desprecian, no le quieren hacer caso. Entonces San Pablo los empieza a corregir. Y entonces le empiezan a pedir a San Pablo, lo vamos a ver más adelante, ¿y tú quién eres? Danos tu currículum, porque nosotros hablamos de lo que nos han enseñado, y se referían, claro, a los judaizantes, a los que San Pablo va a llamar los superapóstoles. Y entonces cuando le pide currículum, San Pablo les empieza a hablar de su experiencia de la cruz. Las veces que fue apedreado, que fue maltratado, que naufragó. Es decir, San Pablo responde, y claro, uno lee, dirá, oye, este está haciendo arrogancia, vanagloria, está sacando su currículum. No, San Pablo está hablando de su experiencia de la cruz. Porque si nosotros lo que decimos y lo que hacemos no tiene unidad, no podemos ser sí, sí, no, no, que es lo mismo que decir ser sal, ser luz, nosotros no tenemos una verdadera vida de fe. La fe no es meramente intelectual. La fe es asentimiento de la voluntad. Pero cuando lo que nos interesa es que nos vean, cuando lo que nos interesa es llevarnos bien con los poderosos, lo que nosotros imaginemos quién será poderoso para mí, y me olvido de Cristo, y no sé a quién estoy siguiendo, a quien es manso y humilde, a quien se ha hecho pobre, a quien ha asumido la cruz en obediencia hasta la muerte, entonces yo no entiendo nada. Y entonces tengo que empezar de nuevo. Pero generalmente, cuando se le corrige a alguien, no nos gusta. Y claro, varias veces lo he experimentado. Y casualmente ese domingo, antes de ayer ya, había otra persona que hace algunas semanas, meses, había corregido también. Y que estaba ahí lejos, pero parecía que tenía toda la intención y entonces quería solidarizarse con los otros como victimizándose. Pero es muestra no de lo que les pasa solamente a esas personas que pongo como ejemplo de lo que no hay que hacer, sino de lo que nos pasa a todos nosotros. Y por eso necesitamos estar vigilantes. Necesitamos estar muy atentos, porque estas palabras del Señor en el Evangelio y estas palabras de San Pablo se dirigen a la iglesia, a nosotros, porque si no nosotros cuando vamos al mundo nos mundanizamos, porque acá en lugar de escuchar y hacer la voluntad de Dios, queremos apropiarnos de la viña y, entre comillas, repartirnos sus frutos, como si nosotros fuéramos dueños. Y ese camino es una trampa, es un engaño. Si alguien cree que eso agrada a Dios,
que lea con atención lo que viene de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nosotros decimos palabra de Dios. Pero ¿qué es en el fondo lo que está pasando? Un engaño satánico. ¿Y ese engaño en qué consiste? En que hemos hecho de la palabra de Dios una mera creencia humana y entonces la acomodamos a lo que nosotros creemos que nos conviene. Toda la semana pasada hemos estado diciéndole al Señor, solo tú sabes lo que nos conviene, pero parece que no lo queremos escuchar. Pidamos a San Antonio de Padua, que tuvo ese don de ayudar a que las personas se dieran cuenta y muchos se convirtieran, que además es un santo a quien yo le tengo mucha devoción. Y le descubrí la devoción, claro, porque mi abuela tenía en mi casa una imagen de San Antonio, y yo desde que era muy pequeño en mi casa veía que pedían por buscaban a San Antonio cuando algo se perdía. Y entonces yo eso lo aprendí de niño, tendría pues 3, 4 años, yo no sabía, incluso ponían la imagen de San Antonio de cabeza. Y efectivamente después decían, uy, qué bien San Antonio. Y yo lo he comprobado. Yo soy una persona que ando perdiendo todo. No encuentro las cosas aquí y por allá. Y ya me he librado de ese problema porque le digo a San Antonio. Y apenas se lo digo, lo que lo tengo a veces en la nariz, me doy cuenta. A nosotros nos falta darnos cuenta. Porque el Señor nos habla con claridad. El Señor nos manifiesta muy claramente lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros estamos solamente fijándonos en lo que nosotros hacemos, en nuestra vanagloria, que es justamente lo opuesto al camino de la cruz, pidamos pues que podamos decir como San Pablo, que solo nos gloriamos en la cruz de Cristo. Que el Señor nos conceda la gracia de tener un corazón manso y humilde en esta semana de novena. Que las novenas no sean novelerías, sino que la novena sea verdaderamente 9 días para saber que tenemos que escuchar y hacer lo que el Señor nos dice. Que así sea.